Qué gusto saludarles en un episodio más de este video podcast y hoy estoy de manteles largos porque tengo una invitada a la que me va a dar mucho gusto saludar. Tiene, no sé, mucho tiempo que no la veo. Yo creo, de hecho, que podría hablar en años que no nos vemos. Y este programa yo ya lo utilicé para tintes personales, para reencontrarme con gente especial para mí, gente con la que sé que puedo conversar y sentirme pleno. Y hoy quiero buscar qué podríamos encontrar en esta conversación con ella que pueda ser de utilidad para todas y para todos los que hoy están viendo este podcast. Así que le doy la bienvenida, ni más ni menos, con pocas palabras, porque ya no necesita gran presentación, porque todo el mundo la conoce y es Sisi Hueso. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. De verdad no tienes ni idea, soy posiblemente la persona más feliz el día de hoy de poder verte. Y te voy a decir una cosa, sí, posiblemente son años o mucho tiempo el que hemos estado sin vernos, posiblemente antes de pandemia, pero yo soy una creyente ferviente que cuando se trata de amistades verdaderas no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de calidad, y que cuando nos volvamos a ver parece que no ha pasado el tiempo, ya sí fue, es que no tiene ni idea de lo que sucedió antes de esta grabación. No sabe, y además no sabe la gente las cosas, el tiempo para nosotros es muy valioso como amigos. Sí. Nunca nos alcanza el tiempo. Nunca. No hay tiempo suficiente que nos dé para poder ponernos al día de siempre todo lo que hacemos y bueno, pues me da mucho gusto recibirte. No, al contrario. O sea, ahorita estamos en el modo serio, la verdad. Ajá. Porque tenemos varios modos, ¿no? Sí. Este es el modo serio. Este es el que vamos a activar. Este es el que vamos a activar, pero ni tan serio, ¿eh? Vamos a a lo que salga. Me gusta. Bueno, primero, gracias por aceptar la invitación. Al contrario. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando Yudiel te invitó a conversar con él? Les voy a ser muy sincera, la realidad de las cosas es que, y lo platicábamos fuera del aire, yo no estoy muy acostumbrada a que me entrevisten. Yo soy una persona que entrevista, y cuando uno hace entrevistas, pues como que se siente con mucho más control de la situación, pero la única persona que me ha hecho llorar en las pocas entrevistas que me han realizado es este hombre. Entonces cuando me dijo, te quiero entrevistar, yo dije, Dios, o sea, yo ya tenía que gastar todo el agua antes de ponerme a llorar, porque al final de cuentas creo que Yudiel es de las pocas personas que me conoce con mucha profundidad, y además creo que hemos vivido momentos muy padres. Entonces sí era como un poco a la expectativa, y ahora de qué vamos a platicar y de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Y creo que sí coincido contigo, ¿no? De que al momento de tener una plática entre amigos, siempre salen cosas que podemos compartir y que la gente puede hacer que se identifique con alguna u otra situación, y que cuando termine de ver este podcast diga, creo que estuvo muy agradable. Mucha gente te conoce, Sisi. Yo estoy muy agradecido con la vida, con Dios, de haberte conocido, porque me acompañaste en esa etapa de mi vida en donde yo empezaba profesionalmente a destacar o a trabajar, ¿no? Por tener mis logros. Y tú estuviste acompañándome. Creo que hemos sido compañeros o fuimos compañeros de radio, pero de la vida también, ¿no? Vivimos muchas cosas juntos. Desde amor, desamor, ¿no? Y yo te contaba mis penas y tú me contabas las tuyas. Y creo que siempre he encontrado eso, que en ti hay alguien con quien conversar. Siempre hay algo que conversar contigo, siempre. Sí. Y eso está muy padre, ¿no? Tú siempre has sido una persona a la que le gusta hablar, porque hoy por hoy eres locutora, entre otras tantas cosas que haces. Y las cosas que hacen los locutores son principalmente hablar. ¿Qué tan buena eres hablando? Y si siempre ha sido esta una característica tuya. La gente que me conoce te podrá decir que nunca me callo. Es más, mis maestros desde el kinder, primaria, secundaria y preparatoria te podrán afirmar que nunca me callo. Pero te voy a decir una cosa, y eso es algo como muy curioso. Creo que soy una buena conversadora, en el sentido de que tengo tal vez esa capacidad como de sacarle a la gente pues plática, y que podamos tener un rato agradable. Pero extrañamente, cuando se trata de tal vez de contar mis cosas, siempre soy como un poquito más reservada, pero me encanta hablar, y creo que me considero una buena platicadora. Creo que sí lo podría yo definir, y podemos hablar de miles y millones de temas. Por ejemplo, yo te puedo decir que en mi casa me educaron con dos líneas muy importantes. Mi mamá siempre me educó de tal forma de que yo podía hacer lo que quiera, y si en sus manos estaba la posibilidad de ayudarme para lograrlo, lo iba a hacer, y hasta el día de hoy lo hace. Y mi papá siempre me enseñó
a no tener límites en el sentido de conocimientos, de experiencias y de aventuras que me dieran la oportunidad de poder tener experiencias y pláticas. Y creo que eso también les agradezco muchísimo. El ser una persona platicadora va más allá de, vamos al chisme, sino que me puedo yo sentar contigo y hablar de distintos temas y eso me gusta muchísimo. O sea que no es muy común que tú te sientes con nadie en ningún escenario, digo escenario, me refiero a ningún lugar, a platicar cosas como muy íntimas acerca de ti. No, es muy complicado. O sea, y también tengo que confesarlo. Creo que uno de mis mayores, no sé si temores es la palabra, pero creo que una situación que no me encanta es sentirme como expuesta. Entonces, a ti te puedo contar obviamente mis cosas, amores y desamores y muchas más, pero no es algo como que sea tan común, ¿no? Entonces, digo, podemos platicar como de, digo, si no hay tanta confianza, ¿no? De X o Y circunstancia, pero ya algo como muy íntimo sí me cuesta un poquito de trabajo, aunque he de admitir que la gente sí tiene esa facilidad conmigo, algo que yo agradezco, pero sobre todo respeto, porque entiendo lo complicado que a veces es abrirse con una persona, y cuando la gente lo hace conmigo, lo respeto, lo valoro, y yo ya se cuenta que no pasó nada. Oye, pero estoy pensando que esta dificultad o este preferir no compartir o no exponerse es muy común entre la gente, ¿no? Que prefiere no involucrarse de más o no exponer de más. Y pensaba que pues depende mucho de las experiencias o de lo que cada persona ha vivido y que te ha llevado a ese punto en donde decides no involucrarte en determinadas cosas o no compartir determinados asuntos. En tu caso, ¿qué crees que ha hecho que te mantengas reservada con tus temas más íntimos? Creo yo que la vida, conforme avanzando, el hecho de que, y digo, no lo digo en un tono presuntuoso, ¿no? Sino que cuando te vuelves una figura pública, y eso que no me considero, digo, hay influencers y miles y figuras que tienen de verdad una vida pública y que son realmente personas sumamente conocidas y que salen a la calle y ya tienen como a 100,000 personas alrededor, ¿no? Pero cuando al final de cuentas eres una persona pública porque trabajas frente a una cámara, porque trabajas frente a un micrófono, creo que hay cosas que ya de por sí la circunstancia te hace estar expuesta. Entonces creo que hay cosas que uno siempre se tiene que guardar para disfrutar en lo más íntimo. Digo, no tiene nada que ver con un tema ni de inseguridad, sino que creo que la intimidad es algo tan preciado en esos tiempos, sobre todo por el punto de las redes sociales, que uno se tiene que guardar como ciertas cosas para la casa, para la intimidad y para los amigos más cercanos. Claro. Yo tengo una historia, una anécdota de cómo te conocí antes incluso de conocerte físicamente. Ok. Ya trabajaba yo en radio, yo estaba muy chiquito, tú también estabas muy chiquita. Estamos jóvenes, véanos. Somos, de hecho, no vamos a decir números, pero somos de la misma edad. Creo que nos llevamos un año. Según yo, un año. Creo que sí, según yo. ¿Qué es un año? ¿No? Pero yo estaba escuchando la radio, yo ya trabajaba antes en radio, y yo escuchaba la radio y te escuchaba a ti, yo no te conocía. Y decía, esa niña, esa mujer, ¿no? Qué bonita voz tiene. Y yo escuchaba los mensajes que tú leías al aire, que te llegaban, y todos eran adulando tu voz. Como diciéndote que nadie tenía la voz más hermosa, ¿no? Y que como todo este cariño que podemos llegar a recibir a través de la gente por trabajar en la radio. Entonces estaba pensando que hablabas sobre el ser muy buena platicadora, ¿no? Y cómo en algún momento de la vida se vuelve esto tu trabajo. Cómo platicar con las personas, que es lo más común, se puede convertir en un trabajo además. ¿Qué crees que la gente encuentra en ti y en las pláticas contigo todos los días que se conectan a la radio, ¿no? O que encienden la radio? ¿Qué siento? Es como conversar con Sisi un ratito durante unas horas del día. ¿Qué crees que encuentra la gente conversando contigo? Creo que cuando uno platica está el punto del interés. O sea, si voy a platicar contigo, no es como que agarre yo el celular no, o sea, te estoy poniendo atención y tal vez mi lenguaje corporal implica que lo estoy haciendo, que te estoy prestando atención y que me importa lo que me estás diciendo, ¿no? Y más si de repente en algún punto podemos coincidir en que realmente es un tema sumamente interesante y posiblemente después vaya yo al celular y lo investigue, ¿no? Pero yo creo que en cuestiones de lo que la gente puede encontrar en mi trabajo en la radio, es el hecho de que me pongo yo a pensar en quiénes me escuchan.
y la hora a la que ellos me escuchan. Porque imagínate, yo estoy de 12 a 4. A las 12 usualmente estás dando como miles y millones de vueltas o como que ya tienes un poquito de hambre. Entonces como que quieres un poquito de no sé, tal vez aliviane o de desahogo y pues tal vez ser una persona que no te ponga a pensar en miles y millones de cosas que ya estuviste pensando desde las 7 de la mañana que te levantaste, ¿no? Entonces creo que eso, y también el darle la importancia, porque a veces damos por hecho de que la gente que nos escucha pues le tenemos que caer bien o simplemente están allá. Pero la realidad de las cosas es que hay mucha gente que está ahí y yo siempre, y lo digo mucho al aire, que mi trabajo no es nada sin la gente que me escucha. Eso es simple y sencillo. Y ni siquiera mi trabajo, en general, una persona que está al aire, tanto en radio como en tele, sin la gente no es nada. Entonces, ya sea al que me escucha y que no me escribe, pero el que me escucha y sí me escribe, el que me escucha y el que me manda un mensaje de voz, todos son igual de importantes, porque sin ellos, bueno, yo no existiría. ¿Cuántos años llevas en radio? Te voy a decir, hice la cuenta, llevo 22 años haciendo radio. Comencé a los 14 años. No de forma profesional, en el 2005, 2006 comencé ya de forma profesional, que me dieron la oportunidad de estar en una cabina de radio, que fue, es más, recuerdo un poco el podcast que hiciste con Leo y con Lucy Farfán de La Picosita. Sí. Fue la primera vez que me dieron la oportunidad de estar en una estación de radio a nivel profesional, es decir, que me dieron un turno. ¿En La Picosita? En La Picosita. No es cierto, eso no lo sabía. No, pero además te voy a decir una cosa, déjame decirte que después de estar desde los 14 años, que en Poder Joven Radio, que por cierto coincidí en una generación maravillosa, sí, con Rodrigo Aguilar, la Nacha Rock, Jennifer Ramos, Eric Noss, y bueno, muchísima gente súper talentosa, nuestro queridísimo René Pino, que en paz descanse. Y bueno, coincidimos en una generación maravillosa, y ya de ahí como que cada quien se fue dispersando. Y en algún punto de la vida terminé haciendo suplencias en Cadena Raza, pero nunca me dijeron, oye, vas a suplir a fulano. Ven a hacer prácticas y en algún momento se dará la oportunidad. Y se me dio la oportunidad en noviembre, es más, creo que fue 26 de noviembre del 2005, 2006, no recuerdo, mi mamá tiene hasta la foto, que me dieron la oportunidad de decirme, hoy sí te toca estar. Y nunca se me va a olvidar el turno, estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde en La Picosita, que era una estación AM. Y además déjame decirte que estaba yo tan nerviosa, que me levanté con una tortícolis es horrible. Y estaba yo toda tiesa de los hombros, del cuello. Yo me acuerdo que me senté en la consola y yo, hola, bienvenidos. O sea, de verdad fue para mí tan tensionante, tan estresante y de tanto nervio que estuve como 2 o 3 días así y a partir de ese momento pues me fui abriendo espacio y yo siempre digo que el lugar donde más he aprendido profesionalmente es en Cadena Raza. El ingeniero Bernardo Laris me dio la oportunidad de hacer y estar en Candela y en La Picosita y en miles y millones de opciones en diferentes turnos y yo aprendí muchísimo de ahí y la verdad yo siempre he estado muy agradecida. Así o sea que igual y coincidimos esas veces en las que yo hice casting, que tú ya estabas allá y ni en cuenta. Posiblemente, pero además hay que decir algo. Eso sí lo tenemos que decir. Nos amamos y nos adoramos, pero al inicio, admítelo, yo te caía muy mal. Es que además tengo una cara que no ayuda. Es que tenemos una historia, es lo que te decía. Tenemos varias historias, de hecho. O yo tenía varias historias de Sisi, incluso antes de conocerla. Te voy a contar 2. La primera era esta, en donde yo iba... De hecho, yo iba en el camión. Yo estaba chiquito. Yo tenía no sabía manejar. Tenía 15 años. Tú tenías 15 cuando estabas empezando a hacer eso también. Sí. Y yo te escuchaba y tiempo después ya fue que te escuché en Kiss la primera vez. Yo creo que estabas comenzando ya como de manera formal con base en Kiss. Yo recuerdo un poco eso. Y yo decía, esta niña, esta mujer. Y bueno, la realidad es que yo te escuchaba y como en mi cabeza te construí como toda una estrella de la radio, ¿no? Y para mí eres una estrella de la radio. Y yo me preguntaba cómo eras y decía, no, se ve que es mamona. O sea, yo te escuchaba y decía, se ve que estás bien mamona, ¿no? Muchos dirán, sí. Yo estoy seguro que sí, porque te escuchas y tienes una gran personalidad. Y yo creo que la logras transmitir desde la radio también, a través de la voz. Y yo te escuchaba y yo decía, esta es una mamona, ¿no? Y esa es la primera historia. Tiempo después te conocí y dije, sí era mamona. Pero no, hombre, también conocí esa otra parte, ¿no? De que eres un pan.
Eres un dulce. Pero sabes que yo hasta el día de hoy y antes de venir, entre que me maquillaba, me vestía toda la cosa, estaba yo tratando de hacer memoria. ¿En qué momento tú y yo hicimos clic? Porque eso de lo que él dice, de que yo pasaba con cara de mamona, es cierto. Sí. Digo, a veces mi cara no me ayuda, pero soy buena gente. Soy como el vino, un gozo adquirido. Pero según yo, tú me veías pasar, y yo siempre estoy como muy en mi rollo, pero no logro ubicar en qué momento coincidimos tú y yo. Tenemos una amiga, o ahora amiga en común, que nos conectó, que fue Mariana Ales Lamurush. Ah, Murush, sí, por supuesto. Claro, 1000 besos a Murush, besote. que la amamos. Claro, y bueno, yo estaba muy cercano a David, que fue con Claro. quien empecé en la radio, en la estación donde él Sí. me capacitaba y toda esta onda. Y luego nos hicimos muy amigos, coincidimos en fechas de cumpleaños, él cumplió un año después, un día después que yo, etcétera, ¿no? Y de ahí conocí a Juan, a partir de la frutería. A Juan Sánchez, claro. Conozco a Juanito Sánchez y conozco a Murush, a Mariana, y por ende te conozco a ti. Todo esto pasó muy rápido, Sí, digo, claro. yo ya estábamos trabajando todos en el mismo lugar, era evidente que iba a pasar. Y así fue cuando hicimos clic, pero además de esta historia que yo te escuchaba en el camión, la realidad es que, va a ser muy raro, pero yo tenía una compañera en la universidad. Y bueno, yo no tenía las mejores historias de ti, precisamente porque era una compañera, nunca fue amiga. Y ya después yo recuerdo que cuando nos conocimos, platicamos y me dijiste, no la menciones, ¿no? Es Voldemort. Es Voldemort, es la Exacto. innombrable, ¿no? Exacto. Y así fue como comenzó nuestra amistad. Nosotros teníamos, bueno, yo tenía historias antes de ti, pero mi historia contigo la escribí mucho después, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué? Digo, hablando de sacar como cosas lindas, es que a veces, y esta es una realidad, tenemos percepciones de las personas porque nos lo cuentan por lo que vemos, pero creo que si hay algo que puedo sacar de los momentos en los que tú y yo coincidimos es que a veces solo es una cuestión de meterse y leer el libro, porque a veces la portada o las críticas de la portada puede ser engañosa y siempre hay que darle la oportunidad a la gente de tener ese clic y posiblemente te lleves gratas sorpresas. No sé a ti qué te pase, yo tengo un vicio, creo que de las cosas que me gustaría quitar o eliminar de mí, y tienen que ver con que juzgo muy rápido o juzgo al primer contacto, ¿no? Entonces estaba pensando qué tan común es esto para ti, ¿no? En tu vida, el juzgar un libro sin la portada, por la portada, el juzgar el libro por la portada y no necesariamente por lo que hay dentro del libro. O si te has sorprendido de alguna historia con alguien, de quien hayas juzgado por su portada y que hayas descubierto que en el interior era otra cosa la que tú esperabas. Sí, de hecho, yo creo que es algo que me sucede mucho, y mi esposo que está aquí no me dejará mentir, que posiblemente ese sea como una de mis primeras reacciones. Y sí, tengo que admitir, por supuesto, que me he equivocado miles y millones de veces, pero creo que tal vez eso es algo como natural del ser humano, porque al final de cuentas uno establece un juicio con base a las experiencias que uno tiene previamente, no digo ya sea personales o por lo que te van diciendo. Entonces yo creo que eso es algo como muy común. ¿Que está mal? Sí, por supuesto. ¿Que lo deberíamos de cambiar? Sí, efectivamente. Pero hay que trabajar en eso, ¿no? Y eso es como cualquier problema o incluso cierto tipo de padecimientos, pues como admitir que ese es un problema y que ese es un defecto, y al final de cuentas todos los defectos son corregibles. Siempre digo que no somos perfectos, somos perfectibles. Sí. Pues eso está padre. También esto que estás diciendo de que somos perfectibles me gusta mucho porque yo conocí a una Sisi. Y yo sé que en el transcurso de nuestra vida vamos cambiando, ¿no? Sí. Como personajes de una serie que no son iguales en la 10ª temporada que en la primera. Nosotros no llevamos tantas temporadas, ¿no? Estamos jóvenes. No, bueno, sí llevamos muchos años. De Sí. hecho, yo creo que de amistad, digo, pensándolo bien y haciendo como cálculo a ojo de buen cubero, yo creo que sí tendríamos como 10 años más o menos. Un poco más, Sí. posiblemente. Sí, el Gurú del Amor empecé en el 2010. No, pues imagínate desde antes. Y o sea, por lo menos tiene 11 años que nos conocemos. Mínimo, pero lo desde menos. antes. Y desde antes. Cuando hacía suplencias en Amor, Claro. en Amor 100.1, claro. Claro. Es más, yo todavía no estaba al aire, yo pasaba béisbol. Sí, cierto. Y ya nos conocíamos. 15 años, listo. De allá, ¿no? Y estas versiones de Sisi que yo he visto con el paso del tiempo han sido muy variadas. Te he visto pasar de entrada de la soltería a estar ahora casada. Te he visto en tu faceta en donde antes
estudiabas y después únicamente estás como dedicándote, explorando toda tu profesión, ¿no? Todo lo que eres, todas tus habilidades. Te he visto en diferentes etapas de cómo has lucido, ¿no? Desde que empezamos en radio hace 15 años, 16 años, ahora que te ves completamente distinta. Desde cuando antes hacías radio, ahora haces tele. Hay muchas versiones de Sisi. Y he visto cada vez una Sisi más y más evolucionada. Y estaba pensando en qué padre y cómo te has mantenido, cómo has trabajado tanto tiempo con construir una versión de ti que se ve increíble en todos los sentidos, en lo que hace, en lo que transmite, etc. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te has ido transformando con el tiempo? Y específicamente estaba pensando cómo has ido construyendo una mejor versión de ti misma con el paso de los años. Mira, fíjate que lo pensaba en algún punto, ¿no? O sea, digo, la verdad es que yo hoy te puedo decir que estoy en un extraordinario momento, pero hace 2 años te decía que estaba yo en un muy buen momento y hace 5 años te decía exactamente lo mismo, ¿no? Pero creo que lo que me ha hecho llegar o lo que me ha hecho tal vez evolucionar hasta un punto en el que hoy soy sumamente feliz es 2 cosas muy, pero muy importantes. El primero, el ir aprendiendo todos los días. O sea, no siempre nos podemos quedar estancados en cuestiones de conocimiento. Todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Cuando aprendemos algo nuevo, nos diversificamos y tenemos distintas opciones. Y también el conocer gente increíble te cambia la mente. Yo, por ejemplo, hace 6 años formó parte del MEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, por invitación de mi querido amigo Rodolfo Martínez. Y a partir de ahí comencé a conocer gente increíble que te cambia la mente en distintos aspectos, ¿no? O sea, entonces comienzas a evolucionar y empiezas a tener otro tipo de visiones a futuro, ¿no? Que va más allá, por ejemplo, incluso si hablamos del ámbito profesional, pues no solo es quedarse en tu trabajo como tal, sino también es crear tu propia empresa, emprender alguna situación, dar conferencias, mejorar todo a partir de la imagen. O sea, son muchísimas cosas. Pero creo que al final, como te dije, así como hay comportamientos que uno tiene por diversas experiencias, también creo que hay logros que se basan también en distintas experiencias, ¿no? El poder tener la oportunidad de asistir a diferentes eventos, de viajar a diferentes lugares, te da otra visión de las cosas. Y yo siempre he creído que cuando uno invierte en uno mismo, es lo mejor que puede hacer. No hay mejor proyecto que nosotros mismos. Y no solo hablo del aspecto físico, hablo del aspecto emocional, hablo del aspecto emocional. Siempre que hagamos una inversión en nosotros, siempre va a ser lo mejor, ¿no? Y creo que también he aprendido que uno tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que hace. O sea, si nos vamos a ver, hace cuenta, queremos vernos de forma profesional, tenemos que profesionalizarnos. Si queremos no solo fingir ser buenos amigos, hay que ser buenos amigos. Uno tiene que ser congruente y creo que para mí en muchos aspectos la congruencia es una cualidad valiosísima y la trato de aplicar. Me encantaría ser congruente toda la vida y al 100%, como todos los seres humanos, no siempre se puede, pero creo que la congruencia es básica para llegar a ser nuestra mejor versión. Esta palabra de la que hablas la he traído en la semana todos los días, en la terapia, etcétera, la congruencia. ¿Cómo definirías tú la congruencia? ¿Qué es para ti la congruencia? Que coincida lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Yo no te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Trabaja todos los días sin parar. Yo estoy en mi casa todo el día echando la flojera, ¿no? Es la consultoría que nosotros tenemos, Grupo West, siempre decimos que fondo sin forma no comunica y forma sin fondo carece de credibilidad. Entonces, todos los elementos de nuestra persona tienen que coincidir. A ver, como fondo sin forma y forma sin fondo. Ahí te va. A ver. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Okay. Vamos a suponer que yo soy odontóloga. Ok. Me encanta este ejemplo. Soy odontóloga, tengo 1,000 millones de especialidades, no sé, resulta ser que ya estudié 8 maestrías, 700 doctorados. Soy la mejor odontóloga del mundo. Y de repente tú vas a mi consultorio y ves, hazte cuenta, las herramientas todas oxidadas, yo tengo los dientes sucios, me huele la boca, la bata clínica está sucia. Yo te pregunto, quiero que me respondas honestamente. ¿Irías conmigo a que yo te arregle los dientes? No, claro, si lo vi antes de llegar a tu consultorio, jamás iría. Claro, no, pero claro. Y yo te pregunto, ¿pero por qué? Si yo soy la mejor odontóloga del mundo. Claro, porque tal vez tengo el fondo,
pero no tengo la forma. Y lo mismo, si alguien de repente aquí en ese estudio, vamos a suponer, yo tengo una bata clínica, ¿no? Y doctora Sisi Hueso. Si alguien en ese estudio hoy se muere y necesitan un doctor, yo me muero con ellos, porque no sé nada. O sea, tengo la forma, pero no tengo el fondo. Entonces, al final de cuentas, es hacer que todos los elementos de nuestra persona puedan coincidir. Fondo sin forma no comunica y forma sin fondo carece de credibilidad. ¿Y cuál de los dos escenarios crees que es el más común de estos dos? Que la gente esté preparada y no esté, pero que no sepan cómo intervenir, o que la gente blofea además acerca de lo que sabe hacer. Es que depende del contexto, porque por ejemplo, en redes sociales es muy común ver, por ejemplo, coach de cierto tema. Y a veces no tienen la preparación. Entonces, si tú los ves en redes sociales, y ojo, no es crítica a ninguno, sino hablo en general, tú ves a una persona en redes sociales que da ciertos tips, que da ciertos consejos y toda la cosa, pero no sabes si realmente tiene la preparación. Por eso es importante siempre estar informados de a quiénes seguimos y sobre todo a quiénes le damos nuestra atención. Y lo mismo, ¿no? Hay gente que también se puede... percatar o decir que tiene ciertos conocimientos o que tiene algo y al final de cuentas, al momento de exponerlo, pues, no, y a veces dicen, es que yo sé un montón de cosas y como que no logro salir adelante. Bueno, es que también hay que trabajarlo todo, ¿no? Hay que ser siempre personas de una sola pieza. ¿Y cómo comenzó a ser importante para ti hablar de congruencia o trabajar con la congruencia en tu vida? Híjole, la verdad no lo sé. Hoy no te puedo decir que fue en algún punto en específico, pero sí te puedo decir que mucho cambió o comencé a darle tal vez mucha más importancia, creo que ahí tendría que ser mucha más importancia, cuando, por eso hablamos un poco de las versiones, ¿no? Cuando hago un cambio muy radical en mi estilo de vida, en cuestiones de salud y todo. Y fue ahí cuando yo dije, bueno, o sea, creo que no, va más allá de un asunto estético, va por un asunto de salud. Y a partir de ese momento, cuando comienzas a trabajar primero desde tal vez algo muy sencillo, como la parte física, hasta la parte emocional y todo, es cuando dices, sí, es necesario ser una persona íntegra. Y íntegra es ser una persona completa, integral en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo creo que más o menos a partir de ahí te puedo decir que sí, la congruencia tomó una importancia mucho más necesaria en mi vida. Yo pienso en la congruencia también como algo muy importante, ¿sabes? También me dedico a acompañar a las personas y si bien no siento que soy un consejero, mucha gente me ve así, ¿no? Como alguien que pueda aconsejarles a cómo resolver o cómo conducirse en un dilema en sus vidas. Pero la congruencia es un tema difícil, es para mí, me causa conflicto pensar en el tema, porque pienso que eventualmente podemos llegar a ser contradictorios. Somos una contradicción muchas veces. Sí, y es natural también. Por supuesto. Es orgánico. Por supuesto. Entonces pensaba en cómo la congruencia al final no nos quita la posibilidad de que en algún momento podamos hacer algo distinto a lo que antes hemos dicho, pero que creo que la congruencia es apegarnos a los valores que realmente son importantes para nosotros y a través de los cuales nos conducimos en la vida, ¿no? Y creo que esto es un poco lo que no sé, quizá de lo que puedas hablar, que si yo estoy ofreciendo, por ejemplo, un servicio profesional a alguien, debe haber la congruencia de que tengo la capacidad para ofrecer el servicio y ofrecerlo bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esto sucede fuera de la comercialización, por ejemplo, con las amistades o en la familia, ¿no? ¿Cómo ser congruentes en esas otras partes de nuestras vidas? ¿Cómo lograr congruencia o ser coherentes entre lo que decimos y lo que pensamos? ¿Qué tan difícil fue para ti? Pues es que mira, te voy a decir una cosa, yo creo que es muy complicado mantener solo el aspecto profesional en temas de congruencia, porque al final de cuentas, no, aunque querramos, no siempre podemos desajenar la parte personal. Entonces sí creo que a veces puede ser un poco complicado, pero no es tan complicado cuando practicas la coherencia en todos los aspectos de tu vida, porque si solo vas a ser una buena persona en tu trabajo, pero llegas a tu casa o tienes unas amistades terribles o te comportas de cierta manera, pues al final de cuentas en algún punto en este camino algo se te tiene que caer por falta de congruencia. Entonces creo que todo terminará cayendo. Por eso creo que parte de la congruencia es ser igual en todos los aspectos de nuestra vida. Y yo sí creo que se vale cambiar de opinión.
Por supuesto, la vida nos pone distintas perspectivas para poder cambiar de opinión y siempre ser mejores personas, pero siempre creo que debe de ser un cambio de opinión verdadero. O sea, porque a veces esos cambios de opinión a conveniencias son una cosa terrible, ¿no? Se da mucho en distintos aspectos, política, economía y más, ¿no? Pero creo que uno está en todo el derecho de cambiar de opinión siempre y cuando sea real, porque al cambiar de opinión también afectamos de manera positiva o negativa a otras personas, ¿no? Y siempre y cuando hagamos el bien, que eso yo lo tengo clarísimo, o sea, uno lo puede hacer. Creo que sí, mi abuelita, que ha sido una de las personas más importantes en mi vida, siempre me enseñó que uno tiene que hacer el bien, punto. ¿Puedes crecer? Por supuesto, tienes todo el derecho de crecer. Personalmente, profesionalmente, emocionalmente, pero nunca haciéndole daño a las personas. Y eso creo que lo tengo como mantra de vida, ¿no? Creo que eso es muy importante y que, ojo, eso no significa que puedas tener desacuerdos con otras personas, porque a veces como que romantizamos un poco eso de, no, al no hacernos daño, no tiene nada que ver con defenderte de una persona que te lastima, no tiene nada que ver con defender tus ideales. Si tal vez alguna persona, pues orgánicamente, pues no te cae bien, ok, perfecto, pero eso no significa que a mí me dé derecho a lastimarte y hacerte un daño. Entonces, digo, puede ser que tal vez tú a mí no me caigas bien, pero no por eso te voy a molestar o te voy a hacer la vida imposible. Eso a mí me resulta patético. Entonces uno puede ir por la vida creciendo y no haciéndole daño a los demás. Entonces este es un valor con el que creciste, el Sí, no por lastimar supuesto. a los demás. Totalmente. ¿Alguien en la vida te ha lastimado? Sí, por supuesto, un montón, y yo creo que toda esa gente que me ha lastimado a propósito o no a propósito, porque también creo que yo siempre he creído que en muchas ocasiones somos los malos de las historias, depende de quién la cuenta, ¿no? Por eso, pero a veces uno siempre tiene que decir, hay que ser un villano memorable. Pero sí, por supuesto, o sea, ya sea que me hayan lastimado de forma de que realmente te quiero lastimar, a que hayan sido circunstancias de vida, ¿no? Yo me pongo a pensar tal vez en las relaciones que haya yo tenido en el pasado y posiblemente no me hayan querido lastimar de, hoy me levanté y decidí hacerte esto, ¿no? Tal vez eran las circunstancias, tal vez eran los momentos, pero esas personas que te hacen daño también despiertan en ti esa resiliencia que te hace estar hoy disfrutando de momentos bonitos, ¿no? Y de tener tal vez relaciones sanas, un trabajo sano, una estabilidad emocional sana. Entonces, todo lo malo siempre sirve para crecer. Yo pienso que eres una mujer de carácter fuerte, ¿no? Sí. Siento que es muy difícil que te doblegues, que te manipulen, que seas manipulada o etcétera. Pero estaba pensando en toda esta fortaleza que yo y seguramente otras personas vemos de Sisi. ¿Qué cosas te lastiman? O sea, ¿qué cosa puede hacerle o pasarle a Sisi para que ella se sienta realmente lastimada? Wow, es que creo que tendríamos que hablar como tal vez de distintos aspectos, pero que sí te puedo decir que es algo como muy curioso. Y ahora que tocas el tema de tienes un carácter fuerte, te voy a hacer un comentario que a veces es muy curioso, que es poco común que a una persona, sobre todo un hombre, se le reconoce, es que es un hombre de carácter fuerte, como si fuese una característica. O sea, tal vez no estamos tan acostumbrados a tener una personalidad dominante en temas de mujeres, porque puede ser como algo raro, pero la realidad es que no debería de ser una rareza. O sea, a veces las mujeres sí la tenemos un poquito más difícil en el ambiente laboral o en distintos aspectos, ¿no? Y a veces se nos da es que es una persona difícil, es una persona de carácter fuerte, pero es que tal vez tú te tienes que defender un poquito más o tu trabajo lo tienes que defender mucho más que un hombre. Que ojo, no estoy diciendo que todos los aspectos sean así, pero o sea, en ciertas circunstancias sí lo es. Entonces, cuando tú defiendes tu trabajo, cuando tú defiendes tu tiempo, cuando defiendes tu talento, siempre dicen, no, es que sabes que tiene un carácter bien difícil. Pero yo nunca he escuchado que lo digan de un hombre. Dirán, es que pues así tiene que ser, no se deja, es que es un cabrón, es que es un chingón. Y
No, nunca he escuchado que digan, es que está loco, es que es una persona difícil. Ten sus días, Ten ¿no? sus días. Yo nunca lo he escuchado. Entonces son circunstancias. Escucho que te hace sentido un poco esto Ujú. de que tienes un carácter fuerte, Sí, ¿no? Y sí, creo que muchas personas te lo dicen. sí, mucho, mucho. ¿Dirías que lo que nosotros, o yo en algún momento he entendido como carácter fuerte, eh, en qué lo traducirías si no fuera un carácter fuerte como tal? ¿Qué es lo que estamos viendo de ti? Me considero una persona sumamente auténtica. Es más, tan es así que mi cara, aunque yo la logre disimular, tiene subtítulos, o sea, no se puede, soy una persona auténtica. Entonces, tal vez, creo que hay maneras que no son como que gustan tanto, pero yo siempre he creído que nadie más que uno va a defender a su persona, a su familia, a sus amigos, a sus relaciones. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, reacciono rápidamente cuando se meten con la gente que amo. O sea, eso sí es en ipso facto, te puedo decir cualquier cosa, ¿no? Ni creo que la gente que ama y que ama mucho y que ama intensamente puede decir exactamente lo mismo, ¿no? Y si reacciono así también con la gente, cuando se meten con la gente que yo amo, también cuando se meten con algo que tenga que ver conmigo y que me resulte injusto, por supuesto siempre me voy a defender de quien sea, ¿eh? Y eso es algo que he aprendido en mi familia siempre, siempre a no dejarse de nadie, porque al final de cuentas lo que te avala es el talento, la honestidad y hacer bien tu trabajo y punto. ¿Dirías que te ha costado más trabajo lo que haces por ser mujer? Wow, qué buena pregunta. Mm, no, pero creo que la percepción podría ser, podría ser distinta. Por ejemplo, te voy a contar algo que pocas veces he dicho, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comencé en un trabajo, me dijeron, ay, es que es seguramente como es fulanita de tal y ya se acostó con fulanita de tal. O sea, a veces cuesta mucho trabajo creer que una mujer puede lograr entrar a cierta edad a una empresa, a una estación, por méritos propios. Y sí, señores, hacemos las cosas por méritos propios, ¿no? O sea, y a veces decimos, no, es que seguramente llegó aquí porque se acostó, porque es recomendado, cuando nunca sucede con los hombres, ¿no? Entonces, a veces esa clase de percepciones puede ser un poquito, ¿no? Y no por ser mujer, pero sí a veces te topas con ciertos personajes que, no sé, que tienen cierto tipo de pensamientos y todo. Es más, te puedo decir que que me ha resultado tal vez un poco más difícil ciertas situaciones por defender mi trabajo y defender mi persona que por ser mujer. O sea, y sí, a veces es mucho más fácil quedarse callado o ser una persona que va con la corriente, pero la realidad es que hay gente que somos salmones, que vamos en contra de la corriente si es necesario para defender lo que tenemos que defender. Decías que eras una gran platicadora, o que te considerabas una gran ¿Ves? Ya no me callo. platicadora. No, ya lo descubrí por qué lo decías. No. ¿Hay temas de los que te cuesten trabajo hablar? Creo que no. Creo que no. Tal vez me cueste trabajo cuando involucren a otras personas porque no me gusta como hablar de la vida de otras personas, pero digo, si tú me preguntas, y digo, yo no comprometo a nadie, o sea, comprometo una situación familiar, laboral de alguien, digo, yo sin problema lo puedo decir, no, creo que no, y digo, cuando decido abrirme, soy una persona que no tiene pelos en la lengua. Debería yo modificar un poco eso, pero sí. Entiendo. Ok, bueno, estaba ahorita escuchando esta parte de tu familia. Vienes de un matriarcado, ¿es así? Pues podría decirse que sí, ahora que lo pienso, alguna vez alguien me lo dijo y podría decirse que sí. Pero bueno, mi abuelita, la verdad es que siempre fue cabeza de familia y una mujer extraordinaria. Creo que yo siempre decía que mi abuelita es marciana porque es una mujer fuera de este mundo. O sea, y sí, posiblemente, gran ejemplo. ¿Qué aprendiste en tu casa sobre lo valioso que es ser mujer? Es que bueno, yo vengo de una familia de mujeres extraordinarias. Desde mi abuela, que sí
si tú hubieses conocido la historia de mi abuela, o sea, tiene que ser una de las mujeres más fuertes que yo he conocido en mi vida, por todo lo que pasó. Y te voy a decir algo. Todo lo que pasó mi abuela pudo haber sido muy difícil para mucha gente, y si hay algo que fue inquebrantable para mi abuela fue su fe. Y eso, para mí, de verdad es un ejemplo y un regalo de vida. Mi mamá, bueno, o sea, mi mamá, tú la conoces y la gente la conoce sabrá que mi mamá, es una gran señora. Y bueno, mis tías, hasta mis primas y todo, ¿no? Creo que además son ejemplos de mujeres que no se rinden bajo ninguna circunstancia. Nunca he visto a las mujeres de mi familia rendidas, y yo pues no conozco qué es rendirse, y aquí hay que ver cómo salimos y cómo le luchamos, ¿no? Entonces es un gran ejemplo para mí, y también yo quisiera transmitírselo a la gente. No es una cuestión de sexo, es una cuestión de ganas y de salir adelante siempre. ¿Rendirse no es una opción entonces? Nunca, nunca. De verdad te prometo que no, y espero que seguir siendo congruente en ese aspecto. ¿Alguna vez has sentido que quieres tirar la toalla en algo? Sí, pero ojo. Sí, pero porque creo que puedo hacer algo mejor. O sea, el decir, ¿sabes qué? Ya marté, ya estoy cansada, le doy 2 meses porque aquí tengo que jalar y tengo que brincar a otra cosa. Solo así. O sea, que yo ya llegué a un nivel de ya me hartaron. Y eso que me considero una persona bastante paciente. O sea, y cuando ya algo me llega a la coronilla, no, como que no le pienso mucho. Ya está, adiós. Y eso sí, soy una persona que cuando dice ya, es ya. Al grado de que, por ejemplo, si me he quitado algún vicio, nunca he regresado a él. Es más, y tú lo sabes, nunca he regresado con un exnovio. Nunca. O sea, en su momento, ¿no? O sea, nunca. Cuando digo ya, es ya. O sea, si te rehabilitaste de volver con tus ex, yo creo que te puedes rehabilitar de cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, Claro. me considero una persona bastante tajante. Claro. Cuando Entonces, me llegan hasta acá. eres entonces buena platicadora. Eres auténtica. Eres paciente. Eres determinante. ¿Qué otras cosas eres? Soy muy extrovertida. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho divertirme. Mucho, mucho, mucho. Me gusta pasarla bien. Soy una fanática de la buena vida, en el sentido de una buena plática, un buen rato, un buen lugar. O sea, creo que los momentos uno los construye, y me encanta construir buenos momentos para mí y para la gente que me rodea. Y ¿sabes qué? Creo también que una de mis mayores cualidades, y me gusta, y yo creo que sí, me gusta presumirlo, porque a veces uno tiene que decir las cosas que también son buenas, ¿no? La gente que está conmigo, o sea, siempre le logro sacar su mejor versión. Y eso me gusta muchísimo. Me gusta ver a mi familia, a mis amigos, a mi esposo crecer y crecer y crecer, y siempre convertirse en su mejor versión. Y si yo puedo aportar para que tú lo logres, yo soy feliz. Me gusta. Yo agregaría una palabra, no sé A ver. si tú la agregarías a tu bullet. Disciplinada. Y te voy a decir por qué. O sea, yo veo tus historias de que te levantas para ir al noticiero a las 6 de la mañana, ¿no? El noticiero comienza a las 7 de la mañana. Tengo que estar antes, aunque admito, saludos Roger Río, que debería llegar un poquito antes, pero bueno, ahí estoy. Sí. Bueno, yo decía que yo te consideraba disciplinada. Escuché una risa por acá, ¿no? Pero y es lo que yo veo, ¿no? Que es como te levantas y vas y no faltas y eres constante. Y sí, yo siento que eso es algo que a mí me ha faltado mucho en la vida, la disciplina y la constancia. Y yo no sé si son cualidades o características que tú tienes. Creo que son hábitos que se forman. Mi papá lo define así: la disciplina es un hábito que se tiene que construir y que se tiene que formar. Yo te puedo asegurar que hace muchos años yo no era la persona más disciplinada. Ahora la vida, las circunstancias y también mis metas personales necesitan que yo sea una persona disciplinada.
O sea, hace cuenta, yo me levanto a las 5:00 para maquillarme, vestirme, llegar a la tele, salgo de tele, literalmente aviento mis cosas, me voy cambiando en el camino, me pongo los tenis, hago ejercicio, me baño, desayuno, me voy a radio, salgo si tengo que dar algún curso, si tengo que dar alguna consultoría, si estoy armando otro proyecto, si tengo la conducción de algún evento, llego a mi casa, me duermo, o sea, y vuelve otra vez lo mismo, ¿no? Entonces creo que las circunstancias necesitan que yo sea una persona disciplinada. No sé si yo no lo fuera, no, mi vida sería un caos, ¿no? Entonces por eso te digo, pero al final creo que no es una cualidad, es un hábito que se forma. Y el asunto de la disciplina es que hay que hacerlo. Y el hay que hacerlo no sé si sea como muy fácil para mucha gente. Y por eso cuando conozco a una persona disciplinada sé lo que implica. Entonces yo se lo aplaudo muchísimo. ¿Cómo se es una persona disciplinada? Wow. Creo que es una persona que tiene en la mente lo que tiene que hacer y no se va de eso. O sea, tú ya tienes un objetivo y vas a realizar ciertas acciones o o vas a propiciar ciertas circunstancias para lograr tu objetivo. Y si ese objetivo incluye levantarse a las 5:00 de la mañana o hacer ejercicio entre la radio y la tele o tener tal vez que llevar tu maleta de comida a todos lados porque no vas a regresar a tu casa hasta las 10 de la noche, pues lo tienes que hacer, ¿no? Si no, el dejar a veces espacios como en hueco puede ser bastante tentador para la procrastinación. Algo de lo que yo también he de confesar que peco mucho. ¿Eres procrastinadora? Sí, un poco. Creo que te puedo decir que uno de mis defectos es que soy decidiosa. O sea, se cuenta, trabajo muy bien bajo presión y creo que por eso me siento que puedo darme el lujo de ser un poco decidiosa, pero no, lo voy a trabajar, lo prometo, a todas las cámaras, lo prometo, pero sí. Entonces, procrastinadora un poco. Un poquito. Entiendo. Bueno, esto que te digo es de que a mí me cuesta mucho trabajo ser disciplinado. O sea, tú acabas de hablar de algo, que es tener algo en la mente. Como, no sé, yo lo relaciono con tener un objetivo. Pensaba que si no tenemos un objetivo, es muy difícil saber a dónde ir. Sí, claro. Y a qué velocidad, y si puedes tomar un atajo o no. Porque si no sabes a dónde vas, no importa el punto al que llegues. Siempre estarás perdida o perdido, ¿no? Estaba pensando cuál es ese objetivo que sí tiene en su mente, cuál es el objetivo que persigues y cuánto tiempo te llevó definir ese objetivo en tu vida. Bueno, yo creo que los objetivos que tengo hoy en mente, o sea, hoy en pleno 2021, no son los mismos que hace unos años, porque al final de cuentas uno los va alcanzando, ¿no? Los objetivos que tengo en mente tal vez es ser un poco más independiente en cuestiones o mejor dicho, crecer más la empresa, ¿no? Y también crecer tal vez mucho más mi marca, ¿no? La verdad es que este ha sido un año en temas de trabajo extraordinario para mí, cosa que yo agradezco muchísimo y porque además también la gente sigue confiando en mi persona para cierta clase de cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si hay algo que he disfrutado enormemente este año ha sido, por ejemplo, el tener la oportunidad, y cosa que yo agradezco enormemente, la invitación al CCE, de ser moderadora del debate para los alcaldes, ¿no? de la ciudad de Mérida en ese proceso electoral. Y bueno, creo que cuando uno va trabajando precisamente sobre eso, el prepararse y todo, pues yo creo que es cuando esas puertas se abren, ¿no? Entonces vamos con eso. Es válido, te digo de nueva cuenta, conforme van pasando los años, ir cambiando de objetivos conforme uno los vaya alcanzando. Pero creo que uno nunca debe de saciar su hambre de metas y de objetivos, porque del momento que dejamos de tenerlos, ahí es cuando comenzamos a dejarnos, y el dejarnos es sumamente peligroso en todos los aspectos de nuestra vida. Claro. Ok, voy a regresar un poquito en esto que me hablas a un punto importante, que es lo que haces en Grupo West. ¿Qué haces ahí? Cuéntanos qué es con lo que trabajas o a qué se dedican. Ok, en Grupo West somos una consultoría de imagen pública, damos talleres y consultorías personalizadas o empresas de imagen que tengan que ver con la parte empresarial, con la parte de ventas y sobre todo con el tema de la imagen en todos los aspectos, ¿no?
Casualmente ayer estuvimos dando un taller a una empresa inmobiliaria sobre la imagen como herramienta de ventas, cómo nuestra imagen es uno de los puntos más importantes para lograr nuestros objetivos en cuanto a ventas, ¿no? Y era lo mismo que yo te decía con el fondo sin forma y forma sin fondo, ¿no? Entonces, sí, lo que nosotros hacemos nos llena de satisfacción. Primero, independientemente de la parte de los objetivos económicos, sino que, ¿sabes qué nos encanta? Que a través de, por ejemplo, un taller, damos, por ejemplo, el taller personal de mujeres, en cuestiones de 5 horas, una mujer que entra a las 9 de la mañana es completamente distinta a la que sale a las 2 de la tarde. Cuando ya conoce su cuerpo, cuando ya conoce una expresión verdadera de su personalidad. Y nosotros siempre apostamos por nunca disfrazarnos, respetar nuestra esencia. La moda es pasajera, el estilo y la personalidad es para siempre. O sea, tú llegas a la empresa te contacta, te pide tus servicios, ustedes llegan a hacer un diagnóstico, o cómo deciden cuál es el tema con el que van a trabajar con estas personas, ¿cómo lo hacen? Depende de las necesidades. La realidad es que cada empresa tiene sus circunstancias, ¿no? Tal vez una agencia inmobiliaria necesite que los vendedores estén, pues obviamente, al 100%, ¿no? Tal vez nosotros trabajamos en el tema personalizado con muchos directivos. De hecho, le hicimos la imagen artística a un participante de La Voz México. No podemos decir con quién trabajamos, aunque ellos sí pueden decir que trabajaron con nosotros. En temas de política, el diseño de la imagen, comunicación verbal y no verbal, protocolo y toda esa parte. Por ejemplo, a veces uno ve un espectacular y ve tal vez a cierto candidato o candidata de un partido político. ¿Por qué está utilizando ese color? Porque tiene las manos de cierta forma, porque se peina y sobre todo hay algo que nos encanta, el uso del color como un emisor de mensaje. Fíjate, todos tenemos una gama de 46 colores que nos favorecen. Ok. De esos 46 colores tienes colores estrella. Yo te puedo decir que mis colores estrella son el salmón, el rojo y el fucsia. Okay. Bueno, y el naranja también. Y yo solo utilizo colores que me favorecen, porque cuando uno utiliza colores que no le van, se ve demacrado, se ve más ojeroso, se le marcan mucho más las líneas de expresión. Y la jugada es que tú puedes utilizar la ropa, el color, las medidas de las prendas a tu favor. Uno se sirve de la imagen, no la imagen se sirve de nosotros. Entonces, para poder alcanzar tus objetivos, pues es importante saber cómo te vas a vestir. Es más, hay hasta prendas y colores que emiten un mensaje en específico. Por ejemplo, el código para los hombres de mayor autoridad en cuanto a camisas es una camisa blanca, de manga larga obviamente, sin marca, sin bolsa, y puede ser de popelina inglesa o de algodón egipcio. Ese es el código de mayor autoridad. En el de las mujeres sería blanca, pero de seda, ¿no? Más o menos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, el código de autoridad o el zapato de mayor autoridad es el famoso estileto, el que es de punta, a ras del piso, con un tacón de 5 centímetros. Entonces, depende, si tú quieres, por ejemplo, ir a una reunión con empresarios, pues te pones prendas y colores como el negro, como el gris, que den un mensaje de autoridad, de liderazgo. O sea, por ejemplo, a mucha gente se le da vestirse de café, pero en el mundo de los negocios el café es emisor de un mensaje de mediocridad. Entonces, si tú vas a una entrevista de trabajo y te pones café, te puedo asegurar que no te van a contratar. Contrario, así te vistes de azul, que da un mensaje de ser una persona confiable. Entonces, todo eso es lo que trabajas. O sea, yo hoy de qué color tuve que haber venido para crear más cercanía en esta plática, o cuál es, no sé, ¿cómo determinas cuál es el color, el color que más te favorece? ¿Probándotelos o qué tienes que ver en la cara o en el cuerpo? ¿Cómo lo haces? Sí, se ve a través de 3 formas. Cabello, ojos y piel, es la colorimetría, a través del tinte, valor y croma. O sea, digo, son como tecnicismos, siento que acabo de decir como la teoría de la evolución, pero bueno, es un estudio de colorimetría. Y a las pieles frías, que yo creo que así como ojo de buen cubero, tú eres una piel fría, eres un invierno, te quedan los colores absolutos, es decir, negro, blanco, rojo, verde bandera, un rosa mexicano, ¿no? Yo que soy una estación cálida, me quedan las variaciones de colores, ¿no? Tal vez el amarillito, naranja, colores con base amarilla, el fucsia, o sea, más o menos. Y tus accesorios tendrían que ser, en tu caso, plateados, en mi caso son dorados.
por la misma cuestión del tono de tu piel, de tu Exactamente. color de cabello, Exactamente. Por ejemplo, si quisieses tener como más cercanía, también tiene que ver los estilos, ¿no? Tal vez un estilo natural, tal vez con un azulito, los estampados dan el mensaje de accesibilidad. Pero, por ejemplo, este rosa también está muy bien porque es como un poquito más maternal, la amistad y toda la cosa. Entonces, por eso estoy que no me callo, ¿Qué? por eso. O sea, si quiero terminar con una pareja, ¿qué color tengo que ir vestido? Bueno, depende. Depende de cómo lo quieras terminar. Ok. Porque, es más, es que ahí les estoy contando todos los secretos. A ver, Pero échale. si tú quieres que una persona tome una decisión de forma intempestiva, vístete de rojo. Pues por eso O sea, te si digo, depende de lo que quieras. O sea, ¿le quieres vender un terreno, ve vestido de rojo? No. Primero tendrías que ir vestido de azul para que puedas agarrar como confianza, Ok. tal vez con estampados, que los estampados también dependen de tu escala ósea, el tamaño de los estampados y toda la cosa, ¿no? Entonces, imagínate, si ya después de, no sé, te estoy inventando, ¿no? 9 meses que estás dale, y tú ya necesitas vender porque estás entre otro comprador, ahora sí, utiliza el rojo como último recurso, ¿no? Entonces, la jugada es ir conociendo todos esos elementos para lograr tus objetivos. Y ojo, no estamos hablando de lograr maldades ni nada, ¿no? Pero al final de cuentas, todos los elementos que podamos utilizar para hacer nuestra mejor versión y ser mucho mejores profesionales y alcanzar nuestros objetivos son válidos. Aquí, a ver, yo tengo un punto de controversia, por ejemplo, A ¿no? ver. Estaba pensando en esta frase que dice, cómo te ves te tratan. Sí. Y pensaba en los detractores de esta idea, Ujú. quienes dicen que no podríamos juzgar lo que hablábamos hace un momento, sí. que no podrías juzgar al libro por su portada. O que bien no deberíamos en general emitir juicios. Ujú. Pero yo pienso que es una realidad. Sucede. ¿Qué piensas entonces de esto? ¿Deberíamos o no de ponerle más atención a nuestra apariencia física y a lo que comunicamos con ella? ¿Qué piensas tú? Digo, para empezar, por supuesto que sí, porque cuando decimos, es que no debemos de juzgar, y yo te lo decía, y regreso a la congruencia, yo lo hago, o sea, todos lo hacemos, es un asunto natural. Es más, hay estudios psicosociales que dicen que aproximadamente en 30 segundos uno ubica o hace la primera impresión. Se hace una primera impresión de una persona, y cuando hablamos de una primera impresión, hablamos de la educación que creemos que tiene, la forma de ser que creemos que tiene, a lo que creemos que se dedica, el tipo de familia a la que pertenece. Igual y no la conocemos, pero la realidad es que a pesar de que hay muchos detractores, y coincido también que no debe de ser lo más importante, sigue siendo algo importante. Y de nueva cuenta, insisto, nosotros en la consultoría no apostamos al disfraz, apostamos a ser nuestra mejor versión y poder potenciar nuestro propio estilo y personalidad. A veces es muy complicado y a veces también es difícil cuando te tienes que vestir porque te están diciendo que te vistes así, y es ahí cuando comienzas a odiar el asunto de la imagen. Pero ¿qué pasa cuando te hacemos un test de estilo, que nosotros lo hacemos, y logras identificar a cuál perteneces? Ah, bueno, entonces ya no caes en el riesgo y utilizas la fortaleza. Por ejemplo, mi estilo es dramático romántico. Mi dominante es el dramático y el complementario es el romántico, ¿no? Entonces, a veces tal vez me tengo que medir un poquito más según los elementos, o sea, porque a veces el estilo dramático suele ser como muy agresivo. Entonces, a veces, según la circunstancia, hay que medirlo. Pero al final, uno tiene que entender que sí, es una realidad. Como nos ven, nos tratan. No quisiéramos, pero pues, ¿y cómo te explico, no? Sobre todo en Latinoamérica esa es una realidad. En otros países tal vez no tanto, pero al menos en México sí sigue siendo un tema importante. Todavía hoy un follower en Instagram me dijo, ¿sabes qué? Creo que el problema del por qué no estoy vendiendo es porque me descuidé. Y digo, no hablo de si subió o bajó de peso, no. O sea, el hecho de que ya no le toma la misma importancia porque ya sabes, pandemia, es mucho más fácil quedarse en casa y ponerse, ya sabes, la camisa arriba y el short abajo. Y a veces como que nos descuidamos un poco. Y cuando nos producimos o cuando maximizamos nuestras características a través de una prenda, pues nos sentimos también mucho mejor. ¿Que no debería ser al 100%? Bueno, en lo que debería o no debería, existe. Y es algo en lo que tenemos que trabajar, que eso no se convierta en un problema, que se convierta en una posibilidad. Claro.
Ok, qué interesante todo esto. Sí. Y además de Grupo West, ¿qué otras cosas haces? Ay, es que les digo que a mí solo me hace falta cocinar, pero cocino muy mal, entonces por eso no me dedico a la venta de algo. No, de verdad cocino terrible. Bueno, conduzco eventos aparte. Con mi esposo tenemos un negocio de jardinería, mantenimiento, de sistemas de riego, bueno, todo, o sea, todo, bueno, la grabación de spots y bueno, de miles y millones de cosas. O sea, que literalmente hago todo, bueno, radio, tele, no sé qué más quieren que yo haga. O sea, eres una mujer con muchas ocupaciones. Sí, pero me gusta. Creo que estamos en el momento de hacerlo. Hay momentos en nuestra vida en los que tenemos la oportunidad de darnos el lujo de no tener tanta vida. Ah, pero eso sí, mis fines de semana son sagrados. Sagrados. Entonces sí, los disfruto muchísimo y me encanta también descansar y no crean que todo el día vivo como el correcaminos. O sea, sí me doy obviamente mis tiempos. Estaba pensando para terminar hoy con algo. Decías al principio que te costaba un poco, que no estabas acostumbrada a que seas tú la entrevistada, que estás acostumbrada a ser tú quien tenga el control. Sí, claro. Es más fácil. Es mucho más sencillo. Estaba entonces como en mi cabeza preguntándome, ¿para qué? Bueno, antes de preguntármelo, más bien yo estaba reflexionando, qué importante parece en la vida de Sisi tener control o tener en control tantas cosas o muchas cosas, porque haces tanto, tienes tantas cosas en la agenda, tienes tantas relaciones importantes, que si no hubiera tanto control, pensaba que a lo mejor esto se podría como ir a la deriva, ¿no? Es como, ¿cómo poder cumplir con tantos compromisos? Como qué valioso que puedas llegar a ser controladora, ¿no? En ese sentido, o que puedas tener el control. Pensaba cómo se siente perder el control o soltar el control por un momento. Y en general pensaba cómo la gente vive con las cosas que no puede controlar, sobre todo con las que no puede controlar, ¿no? Las que están a tu alcance, pues Claro. bien. Pero ¿qué hacer cuando hay cosas que no están a nuestro alcance y que no podemos controlar? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo mantengo el control de lo que puedo. De lo que no puedo ha sido todo un proceso de aprendizaje. El asunto de soltar. Es que soltar es bien complicado. A veces nos apegamos o nos aferramos a una circunstancia por distintos miedos, pero la realidad es que yo creo que el soltar es una de las grandes lecciones del ser humano, que te digo, insisto, no es nada fácil. Y soltar, no solo hablo de soltar tal vez un tema de trabajo, un tema de agenda, un tema de circunstancias que impacten tal vez en nuestra cartera, sino soltar incluso hasta personas que necesitamos dejar ir para poder crecer. Y no hablo de deshacernos de gente, de que, como ya no me serviste, ya goodbye. No, no, no. Hablo de la gente que te hace daño, hablo de los pensamientos que te hacen daño. Entonces, entender y hacer un balance muy concreto de que sí puedes tener control y de plano de que no puedes. Y lo que no puedes, soltar. Hay muchísimas técnicas, tú eres el experto en eso, pero sí, el soltar creo que ha sido una de las lecciones más importantes de mi vida. Valorar qué es lo que realmente tengo que soltar porque no me está haciendo bien, porque no me está generando algo positivo en la vida. Y bueno, pues al final de cuentas hay que soltar para poder avanzar. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado soltar en tu vida? Wow. Estaba yo pensando si decía tal vez alguna u otra persona en específico, pero creo que tiene que ver más con el ego. O sea, lo que alimenta nuestro ego es lo que cuesta más trabajo soltar. Y es lo que a mí tal vez me ha costado más trabajo soltar. El hecho de que me alimente el ego, pero eso implique un riesgo en mi estabilidad emocional o algo así. El decir, bueno, lo tengo que soltar. Eso es lo que tal vez más trabajo me ha costado, pero de nueva cuenta, cuando haces un balance de que realmente necesitas dejarlo ir, es cuando ahí dices, era necesario y desde que solté, soy una mejor versión. Una mejor versión de ti Sí, mismo. claro. Sí.
Qué bonito. Pues yo me voy a quedar con muchas preguntas. 1 hora de conversación. 1 hora ya se nos fue. Nunca, No puede ser. Sí, nunca nos da el alcanza, tiempo. nunca Nunca nos da el jamás. tiempo. Pero me voy a quedar ahí con algunas preguntas para que hagamos una segunda Sí, parte y que sí. podamos ir conversando de todo lo Sí. que no nos va a dar tiempo, obviamente. Exacto. Esta es una primera de tantas pláticas y quiero agradecerte mucho que hayas venido. Si pudieras tú terminar, mucha gente te escucha todo el tiempo, ¿no? Y es una posición muy privilegiada, creo yo, la que podemos ocupar a veces personas como tú o como yo que nos prestan un micrófono o que arrebatamos el micrófono, ¿no? Sí, Y que vamos más un bien poquito lo para allá. arrebatamos y decimos lo que tenemos o queremos decir. Si a tanta gente que te escucha y que te conoce, que sé que ahorita están viendo el video porque morían de ganas, yo no, o sea, tengo tanta gente que te conoce, ¿no? Que no te conoce físicamente, pero que si yo le escucho y cuando saben que me llevo contigo, Que soy tu amiga que eres personal. mi amiga íntima, se quedan así como, preséntamela, porque está casada. No te la puedo presentar, está casada, ¿no? Pero puede ser mi cuate. Pero no, la realidad es que si tú pudieras hoy decirle a tanta gente que te sigue y para quien eres una voz importante, si pudieras decirles algo en esta época en donde no estamos pasando tiempos nada fáciles, ¿qué quisieras aprovechar para decirles? Wow. Bueno, yo creo, y de nueva cuenta insisto, que todo lo que podamos hacer para crecer personalmente es una mejor inversión. Nosotros somos nuestro mejor proyecto y a veces la vida nos resulta o nos pone en ciertas circunstancias que irnos a la deriva con cierta facilidad, pues es bastante cómodo. Pero la realidad de las cosas es que en la facilidad de lo ordinario busquemos ser extraordinarios y trabajar por eso. Muchas gracias, tú eres extraordinaria. Yo te quiero mil y tú eres más extraordinario. Te sigo viendo en las mañanas, escuchando en las tardes, leyendo en las noches. Bueno, no me salvo de ti, pero de verdad, muchísimas gracias. El próximo encuentro va a ser cómo seguir construyendo la mejor versión de nosotros mismos. Sí. Y cómo poder ir perfeccionando todo lo que somos para comunicarnos de una mejor manera. Y vas a estar invitada, vas a ver. Me parece muy Vas a estar bien invitada. y yo te quiero agradecer enormemente la invitación. La verdad es que me encanta porque al final de cuentas, que era también parte de lo que queríamos hacer, esto termina siendo una plática en la que lo único que nos hizo falta fue una copita de vino, por si quieren patrocinar a Judiel alguna marca de vino, Por favor. yo sería la más feliz de venir todos los días. Y al final también te quiero decir que te felicito por este espacio porque creo que te lo mereces, lo has trabajado enormemente y las amistades que estén aquí, ya sea hoy, ayer y el día de mañana, son personas que te queremos porque te conocemos, porque te apreciamos y porque sé ya lo que te caracteriza es el extraordinario corazón que tienes y que el cual yo valoro en mi vida. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Vamos a llorar todos. Hoy llorando. compartí un meme de tengo cara de cola, pero tengo mucho amor para dar, ¿no? Exactamente. Cara de cola Es poco, pero 24/7. Es poco, pero Exacto. honesto. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a Nos ti. seguimos viendo pronto para seguir Que así sea. conversando. Y a ustedes, muchas gracias también por el favor de ver este video podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Soy Judiel Ramos, gracias a Odal Jiménez y Estudio 8 por las facilidades de esta transmisión. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Salud.